Que va a ser la primera de muchas actividades que dentro del marco de la Comisión Empresa Mujer de la Cámara de Comercio de Zaragoza vamos a organizar. Comisión Empresa Mujer que está patrocinada y auspiciada por la Cámara de Comercio de Zaragoza y ARAME. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva actividad que hemos bautizado como Liderazgo sin complejos. Actividad de debate, actividad de intercambiar opiniones, de compartir experiencias con ese objetivo que se ha marcado la comisión de dar visibilidad a la mujer liderando proyectos para de esa manera contribuir a ese objetivo de igualdad, a una sociedad donde no haya diferencias por cuestiones de género. Y por eso muy atentos al nombre Liderazgo sin complejos, donde hemos huido de cualquier referencia precisamente al género. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las amigas y amigos que nos acompañan hoy aquí en este espacio, este nuevo espacio de la sala José Luis Carreras, y también aquellos amigos y amigas que nos están siguiendo a través del canal de LinkedIn y del canal de YouTube. Hemos querido empezar pues, con mucha fuerza y por eso en esta ocasión tenemos una ponente muy especial, Alicia Muñoz Lombardía. Me vas a disculpar, no soy yo la quien te va a presentar, sino quien va a hacer la presentación va a ser María López Palacín, presidenta de ARAME y presidenta también de la Comisión Empresa Mujer de la Cámara de Comercio. Por favor, María. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer a todo el público que estáis físicamente con nosotros, que hayáis venido, a todos aquellos que nos estáis siguiendo o que nos vais a seguir a lo largo de esta jornada de mañana a través del canal de y LinkedIn, y sobre todo a nuestra ponente principal, a Alicia Muñoz Lombardía. Alicia, agradecerte expresamente que hayas venido en esta inauguración de ciclo desde fuera y además hoy ya demostrando no solamente un liderazgo sin complejos, sino valentía, porque todavía estamos a medias entre hacer las cosas presenciales en online. Entonces, pues bueno, pues agradecerte de verdad, antes de nada, que vengas a hablarnos de ti y de tu experiencia. Para todos los que nos estáis siguiendo, pues presentaros principalmente a Alicia Muñoz Lombardía. Es vicesecretaria del Consejo de Santander España y directora de órganos de gobierno, regulación, privacidad y cambio climático. Es consejera de varias sociedades y ha recibido diversos premios como el Inspiralo 2019 y 2020 de Iberian Lawyer, que le acredita como una de las 50 mejores abogadas de España y Portugal. Alicia ha desarrollado toda su carrera profesional en Grupo Santander, en puestos directivos en la Secretaría General y en cumplimiento, con interlocución directa con el Consejo, la alta dirección del banco, inversores internacionales y reguladores y con supervisores. Es licenciada en Derecho y diplomada en Dirección de Empresas por ICADE. Ha cursado un programa de Dirección General de NESADE y en la Wharton School y otros programas de desarrollo directivo. Y además es profesora en 2 másters, uno de ellos de Gobierno Corporativo y otro de Transformación Social Corporativa. Con lo cual, dentro de esa pedagogía que tiene que tener seguro para poder ser profesora en estos másters, seguro que nos llega y nos comunica perfectamente todo lo que viene a transmitirnos. Además, contamos con un plantel también de lujo de panelistas que van a ser los que, después de la intervención de Alicia, puedan hacer también pues, las primeras preguntas y un desarrollo sobre lo que vamos a tratar en esta mañana. Con ellos contamos pues, con Juan Rollo Aboña, que es economista, con Nieves García Casarejos, que es directora del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, y con María Jesús Lorente Ozcariz, que es presidenta de CEPIME Zaragoza, la primera presidenta mujer que tenemos en CEPIME Zaragoza. Con lo cual, seguro que va a ser también un lujazo de intervenciones después de la intervención de Alicia. Y ya simplemente recordar a todas aquellas personas que nos están siguiendo por YouTube y por LinkedIn que todos los comentarios que puedan hacer los hagan por favor en el chat. Intentaremos transmitir al final de la jornada a Alicia para intentar llegar a las máximas que podamos hacer, y que si os gusta, por favor, pues que deis likes lo máximo posible, porque así nosotros sabemos que
es interesante y podremos seguir organizando cosas y eventos dentro de esta gama. Y sin más, pues, la invitada principal que es Alicia, así que tienes la palabra y todos con ganas de escucharte. Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí en Zaragoza, en la Cámara de Zaragoza. Muchísimas gracias por la invitación, también a Arame. En mi nombre y en nombre del Banco Santander, para nosotros, bueno, la colaboración con vosotros es fundamental y estamos encantados de aportar y de estar aquí. Cuando estaba preparando esta charla, pensé que era muy importante trasladar a las empresas, digamos, cuál es la situación, pero al mismo tiempo trasladar soluciones. Porque estamos viendo en todas las charlas que estamos escuchando, bueno, pues la dureza de la pandemia, la crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo, pero yo quería hacer un enfoque constructivo. Antes de llegar la pandemia, estábamos escuchando empezamos a escuchar este término, este acrónimo denominado VUCA, que significa un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Todo esto nos sonaba un poco casi de ciencia ficción y se ha convertido en realidad tras la llegada del COVID. No voy a entrar en debates sobre si estamos hablando de un cisne negro, de un rinoceronte gris, ¿no? Sabemos, hemos escuchado esta terminología de Taleb, que decía que era absolutamente imposible prever esto, y hay otros estudiosos que dicen que efectivamente sí era posible preverlo, y de ahí la famosa charla de Bill Gates anunciando en 2015 la posibilidad de la llegada de una pandemia. Pero no solo tenemos que afrontar estos retos las empresas españolas, tenemos un entorno muy complejo, como venía diciendo antes, que por ejemplo viene derivado de las tensiones geopolíticas. Tenemos, bueno, pues un mapa de equilibrios mundiales que está cambiando con, bueno, pues potencias como Estados Unidos, bueno, con la llegada de Biden, tenemos también a China, ahora lo que está ocurriendo en Afganistán. Todo esto nos afecta. Parece que no, que nos pilla muy lejos, pero nos afecta a todos. El cambio climático, lo hemos visto claramente con una ocasión pues, de eventos como Filomena, los últimos incendios que estamos viendo, que son muchísimo más dañinos y peligrosos de lo que estamos viendo. Esto también nos afecta. Tensiones intergeneracionales. Los fondos europeos se llaman por algo Next Generation. Quiere decir que las próximas generaciones van a tener que cargar con el peso, digamos, de la transformación del tejido productivo que van a cometer estos fondos. También esa paradoja que se está dando con un incremento del peso de los estados, pero al mismo tiempo el crecimiento de estructuras paraestatales que están constituyendo las compañías tecnológicas, que están operando casi al margen de lo que es, digamos, hasta las normas, o ellos mismos son creadores de normas. En fin, tenemos un entorno que tenemos que conocer, no podemos dar la espalda a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que leemos todos los días en los periódicos. Pero también dentro de nuestras empresas tenemos que abordar una transformación profunda en dos sentidos. En primer lugar, este capitalismo tradicional de Milton Friedman, donde se buscaba el retorno al accionista, es decir, el beneficio en primer lugar, ha tornado en lo que se está llamando el capitalismo de los grupos de interés. Este nuevo capitalismo acuñado por Davos lo que pretende es que la compañía no solo de beneficios, sino que también tenga en cuenta el impacto que genera en la sociedad, impacto positivo e incluso el impacto negativo, impacto social. ¿Cuáles son estos grupos de interés que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estrategia en torno al propósito que tenemos? Esta palabra propósito saldrá mucho a lo largo de mi charla. Grupos de interés. Clientes / colaboradores, empleados / colaboradores, clientes, accionistas, la sociedad y, en último término, el planeta. En este orden, para crear ese círculo virtuoso del que estamos hablando siempre. Empleados satisfechos, formados y con competencias prestan un servicio adecuado a los clientes, que además generan estos clientes unos beneficios a la compañía que se tornan en dividendos y en resultados para los accionistas, que finalmente revierten en la sociedad y, como no, en el planeta. ¿Pero qué están demandando estos grupos de interés? Pues están demandando marcas con propósito, están demandando la incorporación de los aspectos
sociales, medioambientales y de gobernanza en todas las decisiones de la compañía. Esto a veces parece complicado de incorporar. Tenemos una hoja de ruta que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que convertirse en una métrica más allá de los resultados de la compañía o incluso del PIB de los países. Tiene que ser un elemento fundamental en la configuración de la estrategia de las compañías. Pues bien, además, dentro de la empresa hay otros retos, otros desafíos que tenemos que afrontar. Uno que lo vemos todos los días, que es la digitalización. Todavía nuestras compañías tienen ese reto pendiente. Tenemos que seguir profundizando en la utilización de herramientas tecnológicas para poder ser competitivos. La digitalización va ligada a la innovación, fundamental, herramienta fundamental para la competitividad. Cómo no, la internacionalización de nuestras empresas, que es básica en este momento y que lo hemos visto, tenemos que exportar, tenemos que tener productos y servicios que sean interesantes y que podamos trasladar a otros países y, ¿por qué no?, hablar de talento. Talento, liderazgo dentro de las compañías es fundamental. El principal activo de las compañías en el siglo XXI es el talento, son las personas. Personas preparadas, personas que se vayan actualizando periódicamente a través de nuevas, para poder afrontar esas nuevas competencias que demanda los retos de la Agenda 2030, en fin, y todos estos retos que hemos estado planteando. Decía una insigne zaragozana, María Molinet, que la educación es la clave del progreso. Y es verdad. Entonces, yo siempre insisto mucho, ¿no?, en esta necesidad de generar ese ascensor social también, esa formación. Y, por tanto, todas estas cuestiones son las que nos tienen que requerir nuestra atención. Pero ahora ustedes me dirán, y muy bien, ¿y yo qué hago con todo esto y con la presión de la cuenta de resultados que tengo todos los días? Tengo a mis inversores, a mi consejo, muy preocupados con que tienen que salir los resultados. Salimos de un momento muy difícil, estamos saliendo, pero para ello requerimos todas estas herramientas que hemos estado diciendo y de alguna manera ver los argumentos pragmáticos y reales que abundan en la necesidad de hacer esta transformación sostenible para crear nuestras empresas más resilientes. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, inversores. Los inversores, y ya lo hemos visto con el CEO de BlackRock en sus múltiples intervenciones, Larry Fink, donde dice que no va a invertir en compañías que no tengan en cuenta los aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza, que no tengan un consejo diverso y capacitado y que no tengan una plantilla adecuadamente preparada. Consideran que es fundamental que las empresas están preparadas para esta transición hacia una economía baja en carbono. Por tanto, el coste de capital de nuestras empresas será más bajo si incorporamos estos aspectos ESG, ¿no?, en sus siglas en inglés, a nuestra estrategia. En segundo lugar, el talento, como decíamos. La incorporación de estos aspectos ESG a nuestra estrategia es una poderosísima herramienta de atracción de talento. Tenemos una fuerza, digamos, laboral que en algunos casos pues tiene déficit de formación en competencias que está requiriendo el mercado. Pero todos estos, digamos, profesionales, expertos en Big Data, en tecnología, en sostenibilidad, están entrando en empresas no tanto, digamos, tradicionales, sino todas aquellas que les sirven a un propósito y que además ven que ese propósito se hace realidad. Porque, ojo, aquí no se trata simplemente de grandes declaraciones muy ampulosas y muy grandilocuentes, sino que tiene que haber unas métricas, tiene que haber un seguimiento donde se digan que todos esos compromisos que asume la compañía se están cumpliendo adecuadamente. Otra cuestión importantísima, los fondos europeos. Todavía estaban todos ustedes esperando que hablara de los fondos europeos. Los fondos europeos, como saben, van orientados hacia una transición verde
digital y, por tanto, es fundamental que las empresas propongan proyectos, ¿no?, que estén alineados con estas expectativas de la Comisión Europea y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Y, por último, los bancos. Los bancos tenemos un papel fundamental en la catalización hacia una economía baja en carbono. De hecho, los supervisores, Banco Central Europeo, Banco de España, la EBA, nos están exigiendo cada vez más que hagamos un papel activo en la concesión de préstamos para no incentivar, digamos, actividades que tengan un impacto en el medio ambiente. Y, de hecho, se están revisando las carteras de las entidades financieras para conseguir que la financiación de los combustibles fósiles vaya disminuyendo y que además nosotros tengamos un papel muy activo al respecto. Es decir, que yo creo que las razones son absolutamente evidentes: menor coste de capital, mayor atracción de talento de inversores y también una financiación mucho más favorable para las compañías que incorporen estos aspectos. Pues bien, ¿y qué estamos haciendo desde Banco Santander para ayudar a nuestros clientes a contribuir al progreso de las personas y de las empresas? Pues entre los retos que tiene el banco en este momento está contribuir a un progreso inclusivo y sostenible. Cuando hablamos de inclusivo es apoyando a nuestros clientes, apoyando a las empresas en la creación de empleo, además facilitando la inclusión financiera. La inclusión financiera, el conocimiento, digamos, de las finanzas permite tomar decisiones mucho más informadas e incluso crear negocio. Para esto, en segundo lugar, financiando el crecimiento sostenible. Plataformas de inversión sostenible, infraestructuras, etcétera, para conseguir la transición hacia una economía baja en carbono con nuestro proyecto que llamamos Net Zero. Cuando hablamos voy a poner ejemplos de ese crecimiento inclusivo. En primer lugar, los préstamos ICO. O sea, hemos estado acompañando a nuestros clientes en los peores momentos de la pandemia. Tenemos una cuota importante en la concesión de préstamos ICO y hemos sido una parte de la solución en esta ocasión. Pero es que además queremos estar ahora en este proceso, digamos, de reconstrucción, acompañando a nuestros clientes, por ejemplo, a través de herramientas que se llaman, por ejemplo, One Digital, donde se les facilita la posibilidad de acceder a una plataforma de digitalización y al mismo tiempo un sello de sostenibilidad que en primer lugar les permite realizar, es una herramienta que les permite realizar un diagnóstico sobre su alineamiento en los aspectos ESG, los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, y al mismo tiempo obtener ese sello que la da una empresa externa y que les acredita como una empresa sostenible de cara a atraer posibles inversiones. Además, en todas estas iniciativas tiene un papel fundamental la internacionalización también. Hemos financiado hasta junio más de 10.000 millones de euros para nuestras empresas para fomentar su internalización y han beneficiado a más de 100.000 empresas hasta este momento. Es decir, que todos estos ejes que he ido adelantando en la primera parte de mi intervención estamos intentándolos cubrir a través del banco y dando estas facilidades. Y, por último, fondos europeos. ¿Qué estamos haciendo en fondos europeos? Pues tenemos 3 vías principalmente, que es la financiación, porque muchas veces los fondos europeos son requisito necesario, pero no suficiente. Es necesario para escalar determinadas inversiones obtener financiación adicional. Además, facilitándoles, digamos, la obtención de esas subvenciones mediante una plataforma que hemos desarrollado con KPMG y Local Europe, que les permite a nuestros clientes conocer aquellos concursos que son más interesantes para ellos y poder tramitar de una manera sencilla estas subvenciones, porque verdaderamente el mundo de la administración a veces es un poquito complicado, ¿no? Y además tenemos que estar ahí. Y, por último, participando en proyectos concretos, proyectos que entendemos que pueden beneficiar en último término a nuestros clientes y donde nosotros podemos ejercer como agentes catalizadores.
Y por último, como decía, hablando de financiación del crecimiento sostenible, somos líderes, ¿no?, en financiación de energías renovables, estamos participando en muchas estructuras, no solo, digamos, además estamos avanzando en esa transición hacia una economía más verde en nuestras propias operaciones. Hemos eliminado los plásticos de un solo uso, vamos a ser cero en emisiones, pero además potenciando todo esto y además gestionando los riesgos sociales y ambientales de nuestros clientes, porque como decía, este es un ámbito donde el Banco Central Europeo está muy pendiente. Cuando hablamos de riesgos sociales y medioambientales, me gustaría hacer una pequeña mención ¿a qué nos referimos con esto? ¿No? Son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Es decir, las empresas ahora mismo están afrontando un riesgo de que sus instalaciones se puedan ver afectadas pues, por un incendio, por un evento, como estamos viendo en este momento, y eso puede dejar sin valor el colateral de un determinado préstamo. Pero es que al mismo tiempo tenemos riesgo de transición. Hay una serie de actividades que van a tener que dejar de realizarse o van a tener que realizarse de otra manera. Y ahí tenemos que estar como banco apoyando para que se produzca esa transición hacia esa nueva actividad. Y por último, me gustaría hacer referencia otra vez a la educación. En el banco hemos sido pioneros en un programa de universidades que pues lleva más de 20 años ayudando a los estudiantes a cumplir sus sueños, dando becas, fomentando programas, y además ahora hemos abierto esa colaboración a través de la Alianza por la Formación Profesional, porque entendemos que la formación profesional otorga competencias a los estudiantes muy importantes para el nuevo marco, digamos, empresarial al que nos estamos enfrentando. Bueno, y como no, tenía que hacer referencia a la diversidad de género, ¿no? En el ámbito en el que estamos, el banco está absolutamente comprometido con la diversidad de género. Como saben todos ustedes, desde la cúpula estamos creando una cultura de inclusión donde estamos en los procesos de selección, además en momentos críticos y fundamentales en la vida de las mujeres, pues facilitar, tenemos un estándar de paternidad y de maternidad, ¿no? Porque también es importantísima la palabra de corresponsabilidad en todos los países. En España tenemos una legislación muy favorable al respecto, pero hay otros países en los que operamos que no es así, pero además también fomentando, cómo no, el liderazgo femenino con programas de formación específicos, con medidas para facilitar la visibilidad de mujeres en el banco y por tanto, el compromiso es absolutamente total, como digo, desde la cúpula y por parte de toda la organización. Y básicamente esto es lo que quería un poco hacer esta visión y encantadísima de responder a todas las preguntas y cuestiones que se planteen desde los que están aquí y los que están al otro lado de la pantalla, que además agradezco enormemente su asistencia. Muchísimas gracias. Bueno. Pues muchísimas gracias. Yo creo que estaréis todos de acuerdo que no solamente ha cubierto las expectativas, sino que ha ido mucho más allá de las que podíamos tener inicialmente. No me corresponde a mí hacerte preguntas, pero sí que agradezco sobre todo estos últimos comentarios porque es una de las cosas que queremos hacer desde esta comisión. Al final, en cada región, en cada área, somos conocidos una serie de mujeres, pero hay muchas más detrás de nosotros a nivel nacional. Por supuesto, pues hay una serie de mujeres también y hay mucho talento, muchas líderes que son desconocidas y desde esta plataforma, de esta comisión, pues lo que queremos hacer es que se dé esa difusión precisamente de la cantidad de mujeres y de talento femenino que hay y que no se le está dando esas oportunidades. Así que nosotros desde el banco también no solo queremos fomentar ese liderazgo internamente, sino también externamente. Tenemos un programa que se llama Generación 81 que otorga herramientas a las mujeres para el emprendimiento, para su formación, incluso mujeres que por cualquier circunstancia hayan tenido que abandonar la vida laboral, pues facilitar su incorporación al mercado laboral.
y darles esas herramientas incluso con programas máster muy relevantes como es el W50. Es decir, que tenemos esa vocación también como desde el banco de facilitar y visibilizar esos liderazgos tan importantes. Pues muchísimas gracias. Será el momento de la intervención de nuestros panelistas, así que empezamos por Juan Royo Avenia, economista. Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena, Alicia, por la exposición. La verdad es que es difícil en 20 minutos hacer una exposición tan resumida, ¿no? Del concepto de sostenibilidad, ¿no? El antiguo concepto de responsabilidad social corporativa que ya ha trascendido y ahora hablamos ya de sostenibilidad y que el siguiente paso entiendo yo que será fusionar tanto la parte financiera como la parte no financiera. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas, así por el precio de una intervención hacemos dos preguntas. Primero, los que nos están escuchando mayoritariamente son pymes, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estas empresas, lógicamente, toman como referencia a las grandes entidades, ¿no? Tanto en el sector financiero como en otras, ¿no? Pero es verdad que necesitamos a lo mejor muchas veces bajar un poco al terreno, ¿no? Y de esas estrategias, de esas políticas más a largo plazo, ¿no? Pues bueno, intentar encontrar cuáles son los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores, por ejemplo, podríamos ayudar desde vuestra entidad, ¿no? Para las pequeñas y medianas compañías, ¿no? A adaptar algún indicador que fuera capaz de medir ese impacto que tú estabas haciendo, ¿no? Trasladarnos ya, o sea, trascender a lo que es el beneficio financiero y ver cómo estamos impactando. Esa sería la primera medida, ¿no? Un indicador clave que una pyme podría adaptar. Y luego, por otro lado, hablando del tema también de la igualdad, claro, Banco Santander es una multinacional, es una empresa que tiene filiales y sucursales en un montón de países del mundo, ¿no? Tú muy bien has hecho alusión de esa diferencia de legislaciones entre todos y cada uno de los países. En las políticas de igualdad, ¿tenéis también marcados objetivos diferentes en función de cada zona geográfica, en función de cada país? ¿Vais un poco con una misma política común? Esas serían las dos preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. En cuanto a la primera pregunta, yo insisto mucho en el poder transformador que tienen las pymes. Efectivamente, constituyen más del 90% del tejido productivo y a veces lo que hay es un desconocimiento de ese impacto social que pueden generar en la sociedad. No es necesario a veces hacer cosas muy diferentes de las que están haciendo, sino que simplemente buscar esas herramientas de medición que estábamos hablando, los indicadores clave. Pues, por ejemplo, en materia de diversidad, por ejemplo, pues el número de mujeres que tienen, el número de puestos de trabajo que están generando, el impacto que están teniendo en las comunidades de cualquier tipo, es decir, una pyme en una zona rural, a la que hablamos tanto de la España vaciada, pues la capacidad de generación de empleo que tiene, la capacidad además también de ponerse al día en determinadas tecnologías, porque estamos teniendo ejemplos en el banco realmente inspiradores, ¿no? De compañías que están haciendo cosas extraordinarias y no las ponen en valor porque llevan haciéndolo toda la vida. El cultivo sostenible, por ejemplo, ¿no? Que es tan habitual en determinadas zonas de España, hay que buscar, o sea, hay que hacer ese diagnóstico, analizar todas aquellas, todas las actividades que estamos realizando y a partir de ahí mapearlo con los ODS. Porque los ODS, como decía, son una hoja de ruta interesantísima para ir viendo nuestras actividades. Es decir, por ejemplo, los consumos de energía, pues estamos instalando placas fotovoltaicas, ¿no? Pues eso es un elemento a poner en valor. Estamos erradicando la pobreza en determinadas zonas. Este es un ODS que en España, bueno, pues afortunadamente no tiene esa incidencia, pero sí que estamos a lo mejor facilitando el tema del agua, ¿no? Un uso eficiente del agua, un uso eficiente de la electricidad, que estamos hablando tanto en estos momentos. La transformación, la generación de empleo de calidad. Es decir, si cogemos todos los ODS y los vamos mapeando con la actividad de nuestra compañía, encontraremos que hacemos un impacto social que no teníamos identificado. Y a partir de ahí, elaborar la información no financiera. A mí no me gusta la palabra información no financiera y, de hecho, hay varias iniciativas europeas donde están planteando la posibilidad de cambiar esa terminología, porque parece que lo financiero es lo importante y lo no financiero no lo es, cuando estamos viendo que los activos intangibles cada vez están cobrando más valor dentro de las compañías.
Entonces, mi recomendación, y para resumir, sería eso, coger todos los ODS, mapearlos con la actividad que realizamos en la compañía, con la gestión de personas y ver en lo que estamos haciendo y ponerlo en valor. Porque a partir de ahí es donde generamos el impacto social y trasladamos ese mensaje a la sociedad del servicio que estamos haciendo. Y luego, en cuanto al tema de igualdad, nosotros lo que tenemos es una política común de cultura y de diversidad en el banco. A partir de ahí tenemos una serie de principios que son irrenunciables. Es decir, pues la no discriminación, la integración, la inclusión, etcétera. Pero luego tenemos políticas específicas en cada uno de los países porque dependiendo de la situación en la que estén, hay margen de recorrido en unos ámbitos o en otros. Pero sí, como decía, estamos estableciendo esos principios, esas políticas comunes para garantizar que a lo largo en todo el Grupo Santander se respeta y se fomenta esa diversidad e inclusión en todos los sentidos. Y también me gustaría hacer referencia a todas las políticas que tenemos pues, para colectivos desfavorecidos, en todo el mundo. La diversidad, además, tenemos que ponerla en valor porque nuestros clientes son diversos. Es decir, que es que si no tenemos una organización diversa, difícilmente vamos a poder responder a las necesidades de nuestros clientes y lo estamos viendo. Aparte de todas las ventajas que están poniendo de manifiesto McKinsey, Goldman, etcétera, que las compañías que tienen consejeras y directivas al más alto nivel tienen unos resultados muy superiores a otras compañías. Además, herramienta de atracción de talento, mayor sostenibilidad dentro de la compañía, porque se ha demostrado que las mujeres consejeras, directivas, tienen una sensibilidad por los aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza mayores. Ha salido un informe la semana pasada, avalado por Pricewaterhouse, que pone de manifiesto esta circunstancia. Y, por tanto, en fin, tenemos que fomentar todo esto con esos principios comunes, pero atendiendo también pues, a la idiosincrasia muy concreta que tienen algunas geografías, donde efectivamente todavía hay mucho margen, ¿no? Hay también, por ejemplo, los programas de microcréditos que tenemos en Sudamérica están funcionando fenomenal y van dirigidos fundamentalmente a mujeres porque son las que realmente están llevando el peso de la familia. Muchas gracias. Alicia, encantada de conocerte, encantada de que estés aquí y bueno, ha sido un placer escuchar tu presentación. Muchas gracias. Pregunta que te puedo hacer, pues, enlazando con la pregunta de Juan y siguiendo con los temas de igualdad y de mujer, me gustaría preguntarte, ¿habéis llegado antes de tiempo, antes de lo que pedía la ley, a ese 40% de mujeres en el Consejo? Estáis en un 23,7% de mujeres directivas en el banco, tenéis más de un 53% de mujeres dentro del banco. ¿Y cómo lo vais a seguir haciendo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué procedimientos vais a establecer para que esto siga incrementándose y lleguemos a una situación, ¿no?, que se supone de igualdad de oportunidades entre el 40 y 60%, ¿no?, en todos estos ítems? Uh-huh. Y yo también me voy a permitir, como Juan, hacer dos en una. ¿Y qué mensaje le trasladamos a las mujeres jóvenes que quieren ser, ¿no?, en un futuro, que están estudiando, que acaban de terminar sus carreras y que quieren ser directivas? Ese liderazgo efectivo, ese liderazgo comprometido del que tú siempre hablas, ¿cómo lo podemos hacer efectivo? ¿Qué necesitan tener? ¿Qué características? ¿Qué rasgos de personalidad? Normalmente, porque los específicos los tienen todos tienen formación, les vais a exigir dentro del banco, y también supongo que al final vosotros hacéis detractores de empresa tractora, porque sois los grandes, aconsejáis también a vuestros clientes el tipo de directivos que puede ser recomendable tener en su organización. Gracias. Muchísimas gracias a ti. En primer lugar, sobre los objetivos que hemos ido alcanzando, efectivamente, el liderazgo de Santander en este sentido es total, porque
Hemos alcanzado el 40%, que es la recomendación del Código de Buen Gobierno de CNMV, que todavía no era obligatorio. Está dando además un resultado muy bueno porque también ejerce de tractor, digamos, para, como decías tú antes, para otras compañías. Pero esto es un proceso que no se puede parar. Este es un proceso de mejora continua. Hay que continuar además en los equipos directivos, ¿no? Con más mujeres en los comités de dirección, que es donde se toman pues, las decisiones importantes. Hemos puesto en España, bueno, me enorgullece en primer lugar que hemos conseguido el sello de igualdad del Colegio de Abogados. Es algo un proyecto personal, digamos, que puse en marcha. Yo soy abogada y me parecía importantísimo que hubiera ese compromiso también dentro del banco. El Colegio de Abogados de Madrid nos ha dado el sello de diversidad. Y además hemos puesto en España, en Santander España, una iniciativa interesantísima, que es que en las sociedades de las que filiales, ¿no? Las que es accionista Banco Santander, promover la entrada de consejeras. Es decir, sin tener, o sea, se ha fijado, digamos, un objetivo determinado que hemos alcanzado, que es un 30%, y ha funcionado fenomenal. Y lo digo en distintos ámbitos. En primer lugar, ha servido como una herramienta de motivación impresionante para las directivas del banco, es decir, que no solo su promoción profesional se produce dentro de la organización, sino en empresas que están participadas 100% o no, o en la que tenemos una participación incluso minoritaria, acceder a ese consejo de administración. Les ha permitido además conocer un ámbito diferente de responsabilidad, más allá a lo mejor pues aquellas mujeres que estaban en ámbitos de negocio, directivas que estaban en otras áreas, pues han podido acceder a un consejo de administración y ver, digamos, el funcionamiento de la compañía desde otra perspectiva, pero además, volvemos otra vez al efecto tractor, otros socios de esas compañías se han visto de alguna manera un poco inspirados por esta medida y también han propuesto consejeras para incorporarse al consejo. De verdad, es algo que está generando unos efectos fantásticos y ahí, por ejemplo, los consejeros de Santander España han demostrado un compromiso absoluto. Entonces, ahí seguimos con mejoras, con incrementos, con planes de carrera específicos para las mujeres. En los procesos de selección siempre incorporar a mujeres, y yo no hablo de cuotas, pero sí que me parece muy importante visibilizar el talento femenino dentro de las organizaciones, porque a veces la inercia nos hace seleccionar a lo mejor a los hombres que están más cerca o están más visibles o han estado en estos sitios y dar la oportunidad. Y bueno, ya digo, proceso de mejora continua, ambición, mucha ambición. Hemos generado el sentimiento de urgencia que era necesario. Estamos tomando medidas, estamos corrigiendo aquello que no funciona, porque en un determinado momento, celebrando nuestros logros, los celebramos, pues gracias a Dios, porque tenemos un montón de reconocimientos de Bloomberg, de Dow Jones, etcétera, en cuanto al compromiso del banco con la diversidad, en el amplio sentido de la palabra, además, también no solo de género. Y luego mi recomendación a las mujeres que se incorporan a la carrera profesional, mucha valentía, mucha ilusión, asumir retos, fundamental. Yo siempre digo que en mi carrera profesional me han presentado retos difíciles, a veces incluso he pensado, madre mía, ¿yo cómo me he metido en esto? Pero he tenido siempre un propósito, que ha sido mejorar. Es decir, yo me di cuenta muy al principio de mi carrera que a más responsabilidad, más capacidad de influir y más capacidad de aprender, que para mí era fundamental. Esa motivación, ese impulso, esas ganas, pues las ibas, digamos, renovando según iba asumiendo más responsabilidades dentro de la compañía. Como has dicho antes, yo llevo toda la vida en el banco, pero parece que he vivido 7 vidas distintas, he superado 4 fusiones, lo cual a veces me he dotado de una capacidad de resiliencia bastante importante, pero siempre
olvidémonos del síndrome del impostor, de pensar, no estoy preparada, no puedo, ¿no? Esta famosa encuesta, ¿no?, que salió en Estados Unidos, que las mujeres cuando salía una posición tenían que tener el 100% de los requisitos que exigían o incluso el 110%. Y los hombres a lo mejor se conformaban con tener un 50% y solicitaban la posición correspondiente. Ayer estuve ayudando a mi hija, está estudiando una carrera universitaria y tenía que hacer unas prácticas en empresas, ¿no? Y me decía, mamá, es que esto no lo cumplo. Digo, tú aplica, tú haz como los hombres. y se reía, ¿no? Porque hay que tener esa valentía. Y además, mira, si no, pues ya lo aprenderemos, porque, no sé, es un reto importante. Corresponsabilidad, fundamental, ¿no? Cuando se tiene familia, para mí es esencial, porque si no es imposible. El apoyo familiar en determinados momentos, no ser tan exigentes con nosotras mismas, que a veces nos ponemos, digamos, un estándar demasiado alto, y generar un ambiente de inclusión dentro del equipo, o sea, un liderazgo empático, cercano. Yo siempre he querido escuchar a mi equipo y ahora más que nunca. Yo tengo personas en el equipo que saben muchísimo más que yo de muchas cosas. Esto antiguamente no pasaba. Antiguamente el jefe sabía todo y a partir de ahí, pero claro, ahora en esta sociedad hiperespecializada es imposible saber de todo. Entonces te tienes que rodear de un buen equipo, confiar en ellos, en ellas, darles ese ámbito de responsabilidad, pero fijando una cultura común. Eso es el nexo de unión entre todos. Es decir, si tenemos unos valores comunes entre todos, luego es mucho más fácil, porque tienen esa hoja de ruta, les permite saber, oye, aquí creo que me estoy desviando un poco de la línea, digamos, que me han marcado. Pero a partir de ahí, dar independencia, dar autonomía, toma de decisiones y permitirles que hagan su propio camino, porque además es que no tienes otra opción. Es que esto de estar a hombros de gigantes, ¿no? Pues efectivamente es lo que tenemos que hacernos, subirnos a hombros de gigantes, porque nos haremos todos muchísimo más grandes. Jesús. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias y enhorabuena. Yo no sé qué me está gustando más, si la propia intervención o las respuestas que has dado a Juan y a Nieves, que las hago también mías y me las doy por contestadas porque creo que estaban muy bien traídas. Yo voy a bajar un poco más a la realidad cotidiana. Represento a CEPIME Zaragoza y creo que es importante que tengamos muy clara cuál es la radiografía empresarial, nuestro tejido empresarial. De esas 90.500 empresas o pymes que hay en Aragón, el 53% son autónomos, personas físicas que no tienen asalariados. Donde sí que hay mujeres. Aquí sí que hay mujeres. No a un 50%, pero sí que hay un 30% de mujeres autónomas, profesionales, que están liderando su negocio de manera personal. Y luego tenemos un 43% de esas 90.000 empresas que son con menos de 9 trabajadores. Aquí el número de mujeres que están al frente de ese negocio ya baja al 10%. Claro, luego ya nos queda un 4%, que son empresas entre 50 y 150 empleados, donde ahí las mujeres no alcanzan ni el 2%. Es un poco la referencia que decía María, que siempre estamos las mismas mujeres en los mismos foros y en las mismas ponencias. Y luego en Aragón, más de 200 trabajadores, tenemos 140 empresas. Esa es nuestra radiografía. Entonces, claro, la primera pregunta, y está muy bien traída la contestación de Juan, de que muchos autónomos, muchas mujeres autónomas, muchas micropymes, efectivamente están sin saberlo siendo sostenibles y están cumpliendo muchos indicadores de los ODS. No lo saben
Así. No lo saben. Y desde Cepime, que tenemos ese empeño y ese compromiso, cuando les decimos que esto es importante, porque además se van a quedar sin crédito, se van a quedar sin préstamos, se van a quedar sin financiación, se van a quedar fuera de las contratas, nos dicen, es que ese no es mi negocio. Y claro, como no es mi negocio y no es mi día a día, y si tengo que emplear a una persona para hacer esto, yo no puedo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo motivamos, cómo convencemos, cómo dogmatizamos a más de 50.000 autónomos que son verdaderos artífices de la sostenibilidad, que hacen posible que en el territorio como es Aragón, pues los pueblos tengan negocios y tengan comercios y generen un pequeño empleo, pero que esto luego no se traduce, esa visibilidad, ni tan siquiera podemos llegar a hacer el diagnóstico, porque tenemos esa primera barrera. Y luego mi segunda pregunta, y yo voy a aprovechar y hago 3, ¿no? Porque vosotros habéis hecho 2, pues yo hago 3. Mi segunda pregunta viene relacionada con el talento. Yo soy una firme convencida de que las empresas, independientemente del tamaño, tenemos que tener talento. Nuestros equipos tienen que ser personas con talento y además tenemos que crecer. A mí me da envidia Alemania, ¿no? Que el nivel de empresa es mucho mayor que el nuestro y son mucho más competitivas. Ojalá esa cultura entrara en nosotros y nos hiciéramos un poco más grandes. ¿Qué puedo hacer yo para que, sobre todo dirigido a mujeres, quieran ir a Barbastro, a Monzón, a Huesca, a Teruel, a Alcañiz? Porque aquí tenemos un problema en Aragón y es que la gente no quiere salir de Zaragoza. Por lo tanto, luego las empresas no tienen ese talento para salir fuera. Y mi tercera pregunta, ¿me dejáis? Formación profesional. A mí me parece que es el pilar básico. O sea, las empresas o nos ponemos las pilas o ponemos en marcha y colaboramos con los centros, la formación dual o trabajo para todos los universitarios no va a haber. Necesitamos técnicos y necesitamos ese perfil de formación profesional. Entonces, comentabas esas ayudas que estabais haciendo, esa formación hacia vuestros clientes, a vuestros usuarios. ¿Cómo lo podemos canalizar? ¿Cómo las empresas pueden ver, en este caso en el Banco Santander, un aliado para las 3 preguntas que te hago, ir de la mano y decir, venga, yo no soy el Corte Inglés, soy una empresa muy pequeñita, que estoy en el Maestrazgo, que estoy en el Somontano, pero que tengo todos los mimbres, ¿no? Tengo todos los pilares para competir en igualdad de condiciones, porque además pago los mismos impuestos que los grandes, que eso también es cierto. Entonces, bueno, pues desde aquí muchísimas gracias, vuelvo a insistir. Muchísimas gracias. En primer lugar, convencer a los autónomos. Efectivamente, es complicado. Es muy complicado porque el día a día te come, tienes una actividad, estás tú solo, en fin. Pero ahí está funcionando muy bien los referentes. Es decir, hay que seleccionar empresas, microempresas, autónomos que lo han conseguido. Es decir, hay ejemplos muy relevantes que sirven de referente claramente y que además inspiran de alguna manera cómo lo han hecho. Mira, yo empecé así, conseguí esto, de esta manera he ido creciendo y ampliando la ambición, porque también somos un país de emprendedores, de empresarios, pero a veces nos falta un poquito de ambición. Nos conformamos de alguna manera con estar en esa zona de confort, ¿no? que se dice, pero llega un momento que el que no avanza retrocede y, por tanto, hay que estar, hay que avanzar, hay que innovar. Y bueno, ya decía antes que el acuerdo que tenemos con KPMG, la plataforma, pues la hemos puesto a disposición de nuestros clientes para que puedan acceder a esas ayudas y facilitarles un poco la vida. De esa manera podrán, bueno, pues
contratar a alguien más para poner en marcha esa transformación y acometer el cambio. Pero lo primero es un cambio de mentalidad, es decir, si seguimos haciendo las cosas de igual manera, no provocaremos el cambio. Pero si escuchamos esos testimonios y ahí la Cámara CEPIME tiene una labor fundamental. Además, ahora, gracias a los nuevos medios, no hace falta venirse físicamente a Zaragoza, sino que se puede conectar desde cualquier lugar, escuchar, generar esas redes, ¿no? Esas redes de networking que hablamos también muchas veces de mujeres, pues en esas redes surgen unas alianzas incluso muy interesantes. En los territorios cada vez se está estableciendo más esas alianzas, es decir, esos pequeños ecosistemas que permiten colaborar entre unas compañías y otras. Y eso está empezando a funcionar fenomenal. Lo estamos viendo en el banco, porque además escalan, generan ese impacto entre todos, colaboran, el ODS 17, generar alianzas y ahí yo creo que también tenéis una labor importantísima, poner en contacto, ¿no?, determinadas empresas que pueden generar sinergias, pueden escalar y pueden incluso ir creciendo de la mano de otros, porque viendo solo es mucho más complicado, ¿no? Eso en primer lugar con lo que estábamos hablando de las pymes. En segundo lugar, el tema del talento, ¿no? Las competencias digitales son fundamentales. Desde el banco, como decía, estamos lanzando programas de becas, de acompañamiento, no solo para clientes del banco, sino cualquier estudiante puede acceder a las becas. Es además una plataforma muy sencilla. Hay todo tipo de oferta online, presencial y se anima mucho a los estudiantes a continuar con lo que llamamos el upskilling y el reskilling, porque, bueno, y nosotros mismos, ¿no? Es algo que yo no he dicho antes con tu carrera, tu formación profesional, a veces un máster, pues más o menos habías hecho un poco tu formación, a lo mejor vital, ¿no?, profesional para tu carrera. Pero es que ahora mismo están hablando de que necesitamos todos aproximadamente 20 acciones formativas de cierta profundidad a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Y ahora más que nunca, y además esto se está acelerando cada vez más. La formación profesional. Hemos suscrito la Alianza para la Formación Profesional, que es una red de empresas donde vamos a colaborar. Se está definiendo un poco el marco de colaboración. Se firmó antes del verano con ocasión de la elaboración de la propuesta legislativa para la formación profesional, que, como sabéis, ha aprobado el Consejo de Ministros. Estamos configurando cómo se va a hacer esa oferta y, sobre todo, creo que aquí es importantísimo, y así se lo hemos trasladado al Gobierno, el escuchar a las empresas, porque a veces la formación profesional ha estado muy desvinculada de las necesidades. Se hacen, digamos, unos módulos que son muy técnicos, pero luego pues, llegan los estudiantes en prácticas a las empresas y es que no están ajustada la oferta con la demanda, y es fundamental que haya esa relación, como hasta ahora hemos intentado también hacer en la universidad, y es básico, ¿no?, para poder tener esas competencias y tener un modelo como el de Alemania, por ejemplo, que está funcionando fenomenal. Y que además el quitarle el estigma a la formación profesional. Ahí también estamos insistiendo muchísimo, porque parece que la formación profesional ha tenido un cierto carácter, digamos, cuando ahora mismo la tasa de paro creo que es prácticamente nula, y entonces eso es lo que ahí tenemos también las grandes empresas que empujar y trasladar ese sentimiento dentro y a veces a los padres, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, que mi hijo que estudia una carrera, ¿no? Pues no, tu hijo a lo mejor va a tener una carrera profesional muchísimo más exitosa si estudia formación profesional. Y luego el tema de la tecnología, el acomodarse, digamos, a todas las novedades digitales. Los fondos europeos tienen una partida muy importante para upskilling, reskilling. Nosotros estamos trabajando intensamente con el Ministerio para poder dotar a los estudiantes de esas capacidades necesarias. Y ahí, efectivamente, también la Cámara, CEPIME, todo eso, tiene que concienciar a los futuros trabajadores en las competencias que serán necesarias y a los actuales también. Pero tiene que haber
una mentalidad abierta. Es decir, que eso también falta un poco en la sociedad. Nos quedamos, digamos, ahí, pues, como decía antes, en nuestra zona de confort, yo no necesito saber nada más y ahí estamos condenados al fracaso, ¿no? Necesitamos estar al día, necesitamos conocer cuáles son las demandas del mercado y hacer ese cruce para conseguir que sea así y llegar a todos los rincones. Gracias a Dios, a través de estas nuevas tecnologías, la formación a distancia se puede hacer sin ningún problema y acomodándose incluso a los horarios de las personas, ¿no? Y ahí también me quería referir a tu pregunta inicial. La facilidad también de conciliar que permite el teletrabajo, ¿no? Que, por ejemplo, también eso puede ayudar a escalar, digamos, la presencia de mujeres en las empresas. Como decías al principio, va disminuyendo el porcentaje de empresas según... Pues bueno, ahí el teletrabajo ha ayudado mucho, pero también existe un riesgo. Ayer leía yo un artículo precisamente donde decía que existe no sé si lo llamaban el sesgo de la flexibilidad o algo parecido, donde venían a decir que, claro, las mujeres hacen más uso de estas herramientas de flexibilidad. Lo hemos visto incluso con los permisos de maternidad, ¿no? Cuando eran más amplios que los de paternidad. Y no hay que desconectarse de la realidad de la compañía, hay que estar también presencialmente, porque si no te ven, no cuentan contigo. Puedes estar trabajando, como digo yo siempre, como una hormiguita y luego a la hora de la verdad, cuando llega la promoción, si no estás ahí, no te ven. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre la presencialidad y el teletrabajo, utilizando herramientas de flexibilidad, pero también teniendo en cuenta no siendo cómodos, ¿no? Porque si nos volvemos cómodos, perdemos oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Os recuerdo a todos los que nos estáis viendo a través del canal de LinkedIn y de YouTube que nos podéis hacer preguntas por escrito dentro del chat y por si no lo habéis hecho todavía, os damos un poquito de tiempo para que penséis y voy a pedirle otra vez a los panelistas que nos hagan una reflexión. Lógicamente, estamos dentro del ámbito de la Comisión de Empresa y Mujer y del programa Liderazgos sin Complejos y nos hemos centrado mucho en estos temas, pero no es de lo único que ha hablado Alicia, con lo cual podemos hablar de todo. Recuerdo las reflexiones que hacía inicialmente en el que nos ha llevado a un ámbito de centrarnos cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy, que tenemos que tener en cuenta pues, las tensiones geopolíticas que se están viviendo en estos momentos, todo lo que afecta dentro del cambio climático y que puede, cosas que sucedan en un punto del planeta nos puede afectar a los demás estemos donde estemos, las tensiones intergeneracionales que también son muy importantes y yo creo que cualquiera de nuestros panelistas tienen mucho que decir también dentro de lo que es la tensión intergeneracional y a lo que nos estamos enfrentando las empresas hoy en día, todo lo que tiene que ver con el tejido productivo, que eso sí que hemos hablado una parte en esta dentro de esta charla de hoy en día, así que os animo a que hagáis una reflexión y así ya después damos paso a las preguntas que tenemos en LinkedIn y YouTube. Gracias, María. Yo estaba repasando la tarjeta de visita de Alicia y la verdad que me encantaba, porque hablando de la sostenibilidad como una herramienta transversal, pues yo estaba viendo que no sobraba ninguno de los atributos. Directora de gobierno, al final es algo desde arriba hasta abajo, tiene que trascender a toda la organización, pero es el gobierno quien tiene que tomar esas directrices y quien tiene que plantearse. Además, es vicesecretaria del Consejo, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de cambio climático. La taxonomía medioambiental es la más desarrollada. Yo espero que también la Unión Europea también haga bandera de la taxonomía social, no solamente por el tema medioambiental, que ha hecho bandera precisamente por esos riesgos geopolíticos que comentaba también Alicia, ¿no? Esa tendencia en donde Europa es mucho más competitiva en un mundo verde que en un mundo no tan verde, ¿no? Yo espero que también la taxonomía social, pues con personas con discapacidad intelectual, física, sensorial, con personas en riesgo de exclusión social, también vaya avanzando y también las entidades vayan acordándose de lo social, no solamente de lo medioambiental. Y luego, claro, en el tema financiero, el tema de la regulación y la privacidad es que es absolutamente fundamental. Y Alicia hacía también alusión también a esa colaboración que hay, por ejemplo, pues con la Asociación Española de Banca, ¿no? En donde, bueno, todas esas regulaciones que están imponiendo a los mercados financieros, ¿no? Tanto en el tema de inversión socialmente responsable como el tema de descarbonización de las carteras de crédito, bueno, pues hagan todos los bancos un poco piña, ¿no? Y se olviden de la competitividad para colaborar en ese impacto que también muy bien Alicia comentaba al principio, que es la clave fundamental de las empresas, ¿no? El impacto que se genera, no tanto la cuenta de resultados. El aspecto social hay que
está cobrando cada vez más relevancia. Incluso la carta de Larry Fink, del CEO de BlackRock de este año, hacía referencia a los aspectos sociales, porque esta transición hacia una economía baja en carbono no está exenta de externalidades, de riesgos y puede tener un coste elevado que, de hecho, Bruselas empieza a tener en cuenta, porque pueden producirse incluso, al otro día advertían incluso de revueltas sociales, porque puede haber determinados trabajos que ya no se vayan a realizar, sobre todo en personas que tienen trabajos menos cualificados. La digitalización también puede ir en esa dirección. Ojo, que las mujeres en general desempeñan con carácter general trabajos menos cualificados proporcionalmente, con lo cual tenemos un riesgo aún mayor de exclusión y la brecha se puede ensanchar. Entonces, estoy completamente de acuerdo que la parte social no tenemos que olvidarla. La taxonomía no es fácil, porque no va a ser fácil, pero ahí tenemos que estar. ¿Nieves? Bien, pues yo voy a poner un poco en otro lugar y voy a coger una de las ideas de María, que hablaba de la tensión generacional. La tensión generacional, bueno, afecta a los jóvenes. Podemos tener un problema intergeneracional. ¿Por qué? Porque los jóvenes no consolidan su primer empleo a tiempo completo e indefinido, con contrato indefinido, hasta muy tarde, demasiado tarde para formar ya una familia, en ocasiones, para hacer un planteamiento vital. Y esto entronca también con la cultura de la organización. Entonces, me ha sorprendido que vosotros planteáis como una parte de la clave de vuestra cultura, es que todo lo que hacéis, lo hacéis de forma sencilla, personal y justa. Bien, claro, y estamos que el siglo XXI es el siglo de la justicia social, ¿no? Es el siglo de poner en práctica la teoría de John Rawls. Y entonces, bueno, ¿qué entendéis por justicia? Y luego he comprobado también que el 86% de vuestros trabajadores, ¿no? Sienten que se les trata de una forma muy justa en el banco. Entonces, ¿qué se entiende por justicia dentro del banco? ¿Cómo se puede, ¿no?, ser justo en un entorno tan complejo como es el de las entidades financieras, que en este momento están en el ojo del huracán en muchos aspectos, en el de los beneficios, en el de los dividendos, en el de cierre de sucursales, que es un entorno complejo, como tú bien has dicho antes? ¿Y cómo se consiguen estos resultados? ¿Y por qué la justicia está ahí en el centro de la cultura empresarial vuestra? ¿No? ¿Y cómo podemos ayudar entre todos y vosotros, ¿no?, a cumplir con este objetivo que es el de este siglo y no hay duda, sí, que es hacer frente a las desigualdades y sobre todo a generar más justicia social? Pues me alegra que me hagas esta pregunta. Efectivamente, es que estaba... a ver, son nuestros valores. Sencillo, personal y justo. Fueron unos términos que se acuñaron cuando nuestra presidenta estaba además consejera delegada en UK. Simple, personal and fair. No fue fácil la traducción, os adelanto, porque la palabra fair en español no es una traducción exactamente como justo. En algunos países, además, incluso de lengua española, no tienen exactamente el mismo alcance, pero efectivamente lo que hacemos, lo queremos hacer todo de manera sencilla, personal y justa. Cuando hablamos de sencillez, pues en general que los procesos sean fáciles, sencillos, accesibles. Personal, que tanto se habla ahora de la inclusión financiera, estamos muy orgullosos de que se acaban de premiar como el banco más inclusivo de inclusión financiera del mundo, la revista Euromoney. Y cuando hablamos de justo es tratar a nuestros clientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros. O sea, de alguna manera teniendo un diálogo con ellos directo, honesto, explicándoles bien. Hemos tenido, todos lo sabemos,
una crisis reputacional a los bancos en el año 2008 como consecuencia de la crisis financiera, y ahí el trabajo de recuperar esa reputación pues no está siendo fácil. Por eso yo creo que el apoyo que hemos prestado a las entidades financieras durante la crisis del COVID ha sido importante. Ahora hemos firmado también un protocolo con la EB y con la CECA, todos los bancos, entidades financieras, para seguir contribuyendo, digamos, a ese apoyo a la sociedad. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, lo que queremos es eso, ¿no? Servir a nuestros clientes de una manera honesta, directa, y tratarles como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y yo creo que además son mensajes muy claros. Luego, además, en base a, digamos, a estos valores corporativos, tenemos también una serie de comportamientos corporativos que son un poco, digamos, la guía que tienen todos los empleados para desarrollarse con el resto de sus compañeros y con los clientes, ¿no? Pues impulsar el cambio, colaborar, etcétera, ¿no? O sea, digamos, ese es el desarrollo de los valores. Y hay unos valores concretos que además van dirigidos al equipo directivo, que van orientados al liderazgo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el generar equipos inclusivos. No es fácil, no es fácil porque, bueno, pues también tenemos una regulación que a veces complica la comunicación con nuestros clientes, porque nos exige, digamos, facilitar un montón de información que a veces complica, es compleja. Entonces, ahí tenemos un trabajo importante, bueno, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, para trasladar a nuestros clientes esto. Pero queremos hacer esa cercanía, ese trato directo y honesto, y atender a todas sus necesidades, básicamente. Financieras y no financieras. Muchas cosas, insisto. Sí que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que salir de la zona de confort a cualquier nivel, y me ha gustado mucho lo que has dicho de liderar significa aceptar el reto aunque no tenga el 100% de los tics que me están pidiendo, ¿no? Y ese es el ejemplo que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y de esa manera además tendremos garantizado también ese relevo generacional. Pero a mí hay otra cosa que me ha quedado también en el tintero, que es la inclusión financiera. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de la inclusión financiera y qué estáis haciendo para que eso sea una realidad y la gente lo pueda llegar a entender? Pues efectivamente tenemos, es que tengo aquí los datos. Bueno, pues como decía, hemos recibido el premio de Euromoney. A ver, la inclusión financiera dota de herramientas a nuestros clientes, no solo para entender mejor los productos y servicios bancarios, sino también para generar oportunidades de negocio. O sea, hay un vídeo que os recomiendo ver, porque se ve el impacto tan importante, ¿no?, que el empoderamiento financiero genera en las personas. Aquí, además, las mujeres todavía tenemos mucho que avanzar. Tradicionalmente, cuando una mujer se casaba, parece que el marido era el que llevaba las finanzas y todas esas cosas, y lo vemos, pues, a lo mejor en determinadas generaciones. Tenemos que hacernos dueñas, digamos, de nuestra economía, ¿no?, de nuestras finanzas. Tenemos que tomar el mando de nuestras decisiones, digamos, de inversión. Y además, no cabe duda que en muchos casos estas decisiones se toman por parte de las mujeres, ¿no? Pues a veces el cambio de casa, la compra del coche, etcétera. Entonces, el conocimiento es importantísimo. Nosotros tenemos un programa que hemos lanzado que se llama, bueno, que lleva ya varios años, ahora se ha lanzado la última edición, que se llama Finanzas para Mortales. Están colaborando además directamente ejecutivos del banco, directivos del banco. También desde la EB se están haciendo un montón de iniciativas, y efectivamente el empoderamiento financiero es fundamental para el desarrollo. Estaba buscando los datos, pero tengo aquí tanta información que no sé si los voy a poder encontrar. Pero vamos, básicamente las cifras concretas son muy, muy relevantes, y bueno, ya os lo trasladaré exactamente. Pero vamos, sí, fundamental.
Bueno, pues tenemos ahora tiempo para, si Ramón nos puede hacer un breve resumen de todo lo que ha habido o preguntas que pueda haber en LinkedIn o YouTube, o nada, se nos ha caído la red. Vaya, yo que les iba a decir que aprovechen que es nuestro 135 aniversario y vean nuestra agenda, que aunque tengamos 135 años, tenemos la energía de un niño de 4 años, así que bueno. Pues entonces, agradeceros. Bueno, si tenéis alguna pregunta, los que estáis aquí. Bueno, el nuevo escenario es un escenario digitalizado. Vuestros datos yo creo que son inmejorables en digitalización. Tenéis 42 millones de clientes ya digitales. Tenéis 35 millones ya en banca móvil y representan ya la digitalización el 44% de vuestras ventas. Bien, ¿y ahora cómo enlazamos la digitalización con la mujer? Esa es la pregunta. ¿La mujer está preparada para afrontar el reto de la digitalización igual que el hombre? ¿Es más, menos? ¿Hay que formar de una forma diferente, de un modo diferente? ¿Hay que recomendarle determinados aspectos para que lleguemos rápidamente a la igualdad también en esta materia y no comience a haber otro sesgo y consecuencia precisamente de esta digitalización? Y al fin y al cabo esto es lo que ha comentado ya María Jesús, es inclusión, Sí. ¿no? El que no está ya en la banca digital, el que no esté ya en la banca móvil, pues empieza a estar fuera. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Efectivamente, sigue existiendo una brecha por la capacitación, como digo, decía antes, ¿no?, que muchas veces los trabajos menos cualificados son desarrollados por mujeres. Entonces, esa situación también genera que no haya un interés especial por formarse en determinadas capacidades digitales y eso revierte, digamos, en general, digamos, en la vida de las personas. Y luego a eso se une también, como también he dicho previamente, a que el manejo de alguna manera de las finanzas tradicionalmente ha recaído en los hombres. Entonces, es fundamental este programa al que me hacía referencia antes de Generación 81, donde el nombre es muy representativo porque el año 1981 fue el año en el que las mujeres pudieron disponer libremente de sus finanzas, ¿no?, ser absolutamente capaces de obrar en todos los ámbitos, porque en el 75, digamos, ya hubo un avance importante, pero en el año 81 pues consiguieron ese avance tan importante y por eso ese es el año que hemos representado y sí que hay que hacerlo. Entonces, estamos de alguna manera desarrollando este tipo de programas. Se basan además en la búsqueda de referentes, ¿no?, que tan importante es, ¿no? Mujeres, digamos, que les puedan servir de inspiración. Incluso estamos patrocinando películas para niños, ¿no?, donde las heroínas son mujeres, que vean que también en ese ámbito, digamos, tienen esa capacidad de empatizar. Y bueno, pues poco a poco y diciéndolo más, se dio una circunstancia cuando desarrollamos este programa, que nos dimos cuenta que los segundos titulares, las cuentas siempre eran las mujeres, ¿no? Entonces, en un 70%, ¿no?, de las cuentas corrientes, el segundo titular era la mujer. Y eso generaba que no nos dirigíamos a ellas, sino que nos dirigíamos al primer titular, con lo cual excluíamos de alguna manera, ¿no?, a la mujer en la información, ¿no? Pero esto nosotros y todos los bancos en general. Entonces, rectificamos eso porque, claro, si no tienes la información no eres capaz de gestionar tus propias finanzas. En fin, son pequeños sesgos que nos han ido lastrando durante muchos años y que tenemos entre todos que corregir. Y efectivamente esa brecha existe por la falta además de interés, muchas veces de las mujeres también en los temas digitales, ¿no?, que también ahí tenemos que impulsar las carreras STEM entre las mujeres para que también exista de alguna manera esa capacidad y darles la oportunidad de manejar sus finanzas, empoderarse y sobre todo tomar decisiones, porque a veces no es solo el conocimiento, sino es la ejecución lo que nos está faltando. Y luego, perdón, una cosa que se me ha olvidado decir.
las mujeres además son muchísimo más, de alguna manera, cautelosas en la asunción de riesgos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Para nosotros, en algunos momentos presentan un mejor perfil de riesgos, pero al mismo tiempo no tomamos decisiones arriesgadas que nos permiten avanzar. Con lo cual, ahí también tenemos que buscar el equilibrio y ser un poquito más valientes en algunas ocasiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, por venir y por toda la exposición que nos has hecho, que ha sido muy interesante. A nuestros panelistas, a Juan, a Daniel, por vuestras aportaciones, que también han sido muy interesantes desde los puntos de vista que nos habéis dado, sobre todo pues a la Cámara de Comercio por acogernos una vez más en este nuevo formato que venimos a llamar Liderazgo sin complejos, pero que ya son cosas que estábamos haciendo desde Arame, y a todos los que físicamente estáis aquí y a los que, bueno, si se puede ver después, pues, una vez que quede grabado, pues a los que han estado en el canal de YouTube y en el de LinkedIn. Y lo dicho, pues os animamos a que sigáis el programa de redacción, toda la agenda de cámara, porque tenemos cosas muy interesantes en las que poder ver. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.